Muy buenos días, Iglesia Tierra Nueva. Muy buenos días a todos los que se conectan y nos escuchan en esta mañana. Te damos la bienvenida a este tiempo de devocional y quiero invitarte a que, primero que todo, como siempre, le demos la gloria a Dios en un tiempo de oración. Pero quiero primero leer un versículo que hace parte del mensaje que quiero compartirte de parte de Dios el día de hoy. Y está en Job. Hoy vamos a hablar de Job, especialmente de un discurso de uno de los amigos de Job, en el que estuve reflexionando y tratando de entender qué era lo que quería transmitirle Dios a Job de parte de sus amigos. Y Job dice en 22:21, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Gracias, Padre bueno, Padre precioso, por este tiempo, Señor, por saber que podemos despertar cada mañana, Dios, y tener tu palabra en la mano, Señor Jesús, poder leerla, poder abrazarla, Señor Jesús, poder grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Yo oro, Señor de los cielos, para que en nosotros cada mañana, Señor Jesús, tengamos ese fuego, Señor, por buscarte, Señor, ese fuego por anhelarte, Señor de los cielos, por llenar nuestra mente de tu palabra, de tus pensamientos, Señor Jesús, que son más altos que los nuestros. Te entrego delante de ti este día, Señor. Bendigo a cada persona que está conectada escuchando este devocional y a cada persona que lo va a escuchar en un tiempo posterior. Señor, gracias, gracias. Gracias porque pones en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor Jesús, y hoy estamos aquí para detenernos un momento en nuestro día, en nuestra agitada carrera, para escucharte a ti, Señor. Oro para que seas tú hablándonos al corazón, Señor. Oro para que tu Santo Espíritu se mueva con poder, Señor, para que haya fuego encendido en nuestros corazones, Señor Jesús, por ti, por buscarte, Señor, y sobre todo por hacer tu voluntad, Señor. Oro para que la palabra que tú nos traes hoy, Señor, y el mensaje que nos quieres dar a cada uno, Señor Jesús, puedas darle su revelación específica, Señor, para que sepamos qué hacer, Señor Jesús, cómo llevarla a la práctica, Señor, cómo vivir tu palabra cada día de nuestra vida, Señor. Oro poniendo delante de ti cualquier situación, Señor, que esté siendo difícil en nuestras vidas, Señor Jesús, en las vidas de todas las personas que están aquí conectadas, Señor. Oro, Señor Jesús, para que si hay alguna situación de enfermedad, seas tú, Señor Jesús, entronándote de manera poderosa, Señor. Oro para que seas tú al frente, Señor, de cualquier situación financiera, Señor. Oro para que seas tú, Señor Jesús, delante de cualquier situación emocional, relacional, en los hogares, Señor, que esté debilitando y destruyendo la familia, Dios. Levántate tú como el Rey, Señor. Y oro, Padre Santo, para que tú como Dios poderoso que eres, Señor Jesús, tomes control de todo lo que se mueve, Señor Jesús, en nuestro entorno, Señor. Que podamos descansar en ti, en tu voluntad y en tu poder, Señor Jesús, y reconocer que frente a la incertidumbre, frente a los cambios, frente a todo lo que podemos observar y ver en las noticias que nos asuste, que nos aterre, Señor Jesús, podamos volver la mirada a ti, Señor Jesús, que eres nuestro Dios poderoso. Señor, en tus manos está este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué alegría poder estar aquí en esta mañana, este jueves de Devocional Online. Quiero darte gracias por estar acá conectados. Saludo a los que están conectados. Karen, María Elisa, muy buenos días. Samuel, María Constanza, Jenny, Ana, Patricia, Verónica, bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría estar aquí conectados. En un minuto que me acabo de acordar que no puse en silencio el celular y ya. Nadie llama a esta hora, pero uno nunca sabe. Justo nos distrae. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra. Estuve reflexionando y quise profundizar sobre el mensaje de Job porque en algún momento de mi vida Dios me regaló una palabra muy especial a través de este pasaje que les voy a compartir. Y quise ir un poquito más allá, profundo, a entender, bueno, pero ¿por qué será que estos amigos de Job le decían cosas tan fuertes, ¿sí? Tan hirientes? Job la estaba pasando bastante mal, ¿sí? Dando un poquito de contexto. De pronto alguno no conoce la historia de Job. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre justo y que tenía
una gran prosperidad, sus hijos, sus hijas, criados, em, bienes materiales, ganado, mejor dicho, súper bien, ¿sí? De los ricos de la época. Y en algún momento Satanás llega y habla con Dios y le dice, claro, pero es que él cómo no te va a bendecir, cómo no te va a adorar, cómo no te va a exaltar si lo tiene todo, ¿sí? Y de cierta manera se da ahí una conversación que uno dice, ¿en serio? Wow. Pero bueno, Dios empieza a quitarle a Job todas las cosas, ¿sí? Y de hecho Job pierde todo, pierde absolutamente todo, sus bienes, sus hijos, sus hijas, eh, y hasta se enferma, ¿sí? Se enferma gravemente. Entonces empieza Job a sentirse pues absolutamente desgraciado y cuando leemos el libro de Job y leemos como todo lo que Job expresa, él empieza a expresar todo su dolor, dice Dios ya, mejor dicho, se vino contra mí, soy una cucaracha, la más pequeña de todas y el Todopoderoso se volcó contra mí y no hay nada que hacer. Y empiezan una serie de discursos de Job, expresando como todo su dolor y su queja, ¿sí? Pero a mí me llamó la atención los discursos de sus amigos, ¿sí? Y en especial el de Elifaz. Y encontré, leyendo cada uno de los discursos, encontré algunas cosas en común que tenía que tenían esto que él estaba diciendo, ¿sí? Y eso es de lo que quiero hablar, que tenían en común esos discursos y qué hay de especial, digamos, de cuál era ese mensaje detrás de lo que ellos querían hacerle ver a Job. Entonces, lo primero que encontré en lo que Job le dice, en lo que Elifaz le dice a Job, es que él siempre resalta la soberanía de Dios, ¿sí? Él siempre resalta la soberanía de Dios en medio de cada situación. Y aquí yo te invito a pensar en la situación en la que tú estás viviendo, ¿cierto? No sé, puede ser una situación muy, muy positiva, puede ser no tan positiva en este tiempo, eh, pero quiero que recuerdes que Dios es soberano y que Él está al control de esa situación. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, a veces nos cuesta ver eso, pero cuando ya vamos al otro lado, y hoy te invito a eso, piensa en años atrás, en algún momento que tú pasaste y ahora dónde estás. Y cuando tú miras hacia atrás y recuerdas eso, ya solo como un recuerdo, viendo lo que ocurrió después, es muy distinto, ¿cierto? Piensas otras cosas, piensas que habrías tomado otras decisiones, pero dices, claro, ya Dios tenía el control, Dios sabía lo que venía después de, y por eso permite ciertas situaciones en nuestra vida que nos ayudan a fortalecer nuestro carácter, a construir nuestra, cada parte, digamos, de nuestra estructura, de nuestros valores, de nuestras creencias, ¿sí? Entonces, Dios es soberano y esa es como esa premisa súper importante que nosotros necesitamos recordar en medio de cualquier dificultad. Luego, como segundo punto, encuentro que su amigo y todos sus amigos como que resaltan la necesidad de que Job examine su pecado y lo reconozca, ¿sí? Job siempre dice que él pues no tenía pecado, que él era limpio, que mejor dicho, que lo expongan ante Dios, que no van a encontrar nada. Y yo me pongo a pensar, y bueno, de hecho la palabra dice que Job era un hombre muy justo, pero la palabra también dice que no hay ni un solo justo, que el único justo es Jesús, ¿sí? Así que, pues, no lo dice, pero seguramente Job tenía algunos pecados en su vida, ¿sí? Elifaz le habla algo sobre que él descuidó a las viudas y a los huérfanos, ¿sí? No podemos confirmarlo si efectivamente lo hizo o no lo hizo, pero lo que sí es claro, y lo creo porque la palabra lo dice que no hay ni un solo justo, es que Job tenía pecado en su corazón. No tenemos ni idea qué tipo de pecado, ¿sí? Pero Job tenía pecado en su corazón. ¿Que lo que le pasó fue consecuencia de su pecado? No, tal vez no, no porque la palabra nos cuenta la historia, ¿sí? Eh, pero es inevitable que nosotros podamos pensar que no hay pecado en nuestro corazón, ¿sí? Y con esto no te quiero decir que te pasan cosas malas porque es que siempre estás pecando, ¿sí? No, no te quiero decir eso. A lo que quiero llevarte es a que nosotros no podemos dárnoslas
eh, de, de que somos limpios, de que aquí, mejor dicho, siempre hacemos todo bien, somos unas personas correctas, yo amo a Dios, voy a la iglesia, tengo mi familia, porque si nosotros no reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y que luchamos con pecados, pues podemos llegar a ignorar y a normalizar cosas que al final son pecado, ¿sí? Y en esa definición de pecado, a mí me encanta un versículo que cuando lo leí me impactó, pero allí dice que si uno sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. ¿Sí? O sea que allí te agrupa una cantidad de cosas y te quita la mirada de que el pecado solamente son esas cosas que tú haces que son reconocidas como malas. ¿Sí? Entonces, si tú robas, eso es algo evidente y eso es malo. ¿Sí? Si tú matas, si tú denigras del prójimo, eso es malo. Pero cuando aquí la palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y entonces allí te lleva a un aspecto mucho más grande, porque entonces uno dice, wow, o sea, la omisión es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Saber la palabra de Dios y no llevarla al que la necesita y no darle una palabra de vida a una persona en un momento cuando Dios te está diciendo, háblale, estás pecando. ¿Sí? Conocer los principios bíblicos y no aplicarlos es pecado. Entonces, quiero llevarte allí a algo mucho más profundo, ¿sí? Porque a veces, y no sé si te ha pasado, a veces a mí como me pasa, uno como que ya no le pide perdón a Dios porque cree que lleva todo muy bien. ¿Sí? Y estos discursos de Elifaz especialmente llevan a Job a decirle, oye, examínate, ¿sí? Examínate, revísate, independientemente de la situación que tengas. Debe ser algo diario, ¿sí? Algo diario que nosotros debemos buscar. Y el tercer punto que me traían estos discursos es que la justicia de Dios eh, siempre va a bendecir, ¿sí? Siempre va a recompensar y Él obra en el que se rinde ante Dios, ¿sí? El que está rendido ante el Padre. Él obra frente a esa rendición. Cuando tú te rindes a Dios, Él obra. Entonces, aquí hay una palabra muy especial que Dios me regaló en algún momento de mi vida, donde yo me sentía que, mejor dicho, no valía nada. ¿Sí? No valía nada, estaba absolutamente desesperanzada. Y para mí fue llegar y encontrar esta palabra, fue literal Dios llegar a mi vida y abrazarme y levantarme. Y por mucho tiempo esta palabra fue la que a mí me sostuvo. ¿Sí? Y es esta confianza que tenemos en que Dios siempre va a bendecir al que está rendido delante de Él, al que puede decir, Señor, pequé, me equivoqué, pequé contra ti, pequé contra tu corazón, lo confieso y me rindo, ¿sí? Me rindo. Entonces quiero que leamos este pasaje y sigamos profundizando en este mensaje. Vamos aquí a Job, voy a leer Job 22 del 21 en adelante. Entonces, si estás allí con la palabra para que puedas seguirme, si no, lo vamos leyendo acá en la pantalla. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Mira que detengámonos aquí un momento en si te vuelves al Todopoderoso. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros le damos la espalda al Todopoderoso y no nos damos ni cuenta. Le damos la espalda al Todopoderoso y no podemos hacerlo, porque cuando nosotros le damos la espalda, aunque sea un poquito, empezamos a permitir que a nuestra vida se acerque la maldad. ¿Sí? Mira lo que dice, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad. Entonces, eso es lo que permite que seamos totalmente restaurados. Sigamos. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será él para ti como la plata refinada. Y miren que aquí nos está hablando un poco de los bienes, de la riqueza, ¿cierto? De todas estas cosas que a veces nos descrestan, ¿sí?
Y nos está diciendo que poder volvernos a Él es mucho más valioso que todo eso, ¿sí? No quiere decir que eso no tenga valor y que no sea importante, ¿sí? Pero quiere decir que es más importante el poder volvernos a Él, porque Él es nuestro verdadero tesoro, ¿sí? Y Él es nuestro verdadero deleite. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. En el Todopoderoso te deleitarás. Ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Y muchas veces cuando, así ha pasado, cuando tú has sentido que, o cuando has pecado y te has sentido rechazado, tú puedes tal vez sentir que Dios no te escucha, que no merece ser escuchado. Pero me encanta lo que dice la palabra, porque la palabra nos recuerda siempre, cuando ores, Él te escuchará. Cuando ores, Él te escuchará. Él siempre va a estar allí para escucharnos. No hay ninguna posibilidad de que tú ores en el Espíritu y Dios no te escuche. Siempre que tú ores vas a encontrar su respuesta. Y en la medida que tú caminas con Él, le cumplirás tus promesas, ¿sí? Es lo que nos dice la palabra. Y a mí me encanta, esta palabra es de verdad una promesa, porque cuando hemos tenido esos momentos de dificultad, esos momentos en los que nos sentimos que no valemos nada, poder saber y tener la confianza de que en la medida que nos acercamos a Él, Él nos va a escuchar y que nosotros vamos a ser capaces de cumplirle las promesas que le hacemos, vamos a ser capaces de ser firmes frente a decisiones que hemos tomado, es solamente porque Él nos va a dar esa fuerza, ¿sí? Y esta es una promesa que nos habla sobre eso, que nosotros vamos a poder ser capaces de cumplir a Dios lo que le hemos dicho. Sigamos. En el 28 dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo. ¿Sí? Tremenda promesa todo este pasaje. Y en medio de todas las cosas que le está diciendo Elifaz, bueno, todo lo que le dijo antes de esto fue bastante fuerte, ¿sí? Y fue enfocado un poco a esos puntos que te hablaba al principio. Pero quise resaltar especialmente este mensaje de esta parte, porque es donde finalmente Elifaz le está dando un mensaje de esperanza, ¿sí? Y le está dando esas claves de qué es lo que Job debe hacer, ¿sí? En ese momento. Entonces recuerden que lo que Job tendría que hacer no iba a cambiar la decisión de Dios de lo que él estaba pasando. Pero lo que estaba pasando con Job en ese tiempo es que su corazón estaba siendo transformado. Sí, su corazón estaba creciendo, su corazón estaba siendo llenado. Él estaba pudiendo ser consciente de cosas que no había visto, ¿sí? Porque que había pecado en el corazón de Job, seguro lo había. Porque la palabra dice, pues digo, no hay ninguno justo. Así que salve también era un tiempo para Job de poder reconocer cosas que él no había identificado en su vida y que necesitaba transformar para seguir avanzando en su caminar con el Padre. ¿Qué mensaje me deja a mí este discurso de Job? Y yo saqué también 3 puntos que refuerzan o que fue el mensaje que me deja este pasaje. Y quiero invitarte a abrazar esos puntos que son la palabra de Dios, y a que si en este momento hay algo en tu corazón, Dios, el Espíritu Santo te habla, nos habla todo el tiempo, y yo oro en este momento para que el Espíritu Santo traiga a memoria y traiga conciencia esos pecados que nosotros hemos ignorado. ¿Sí? Oro por eso, para que traiga conciencia a tu memoria esos pecados que tú ni siquiera te habías dado cuenta que son pecados, porque no son evidentes, porque solo tú los conoces. Que Dios lo traiga a memoria, que el Espíritu Santo traiga ese convencimiento de pecado para que tú puedas entregarlo y rendirlo. Porque si tú no rindes el pecado, pues obviamente el pecado va a seguir allí y te va a dañar y va a tener la única consecuencia que genera el pecado, que es muerte. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, primero, que
que no te quede duda de que Dios es soberano y tiene el control de todo, ¿sí? Segundo, que hemos pecado, ¿sí? Y que tú puedas reconocerlo y arrepentirte, porque no es suficiente con identificar el pecado. Hay que reconocerlo y hay que arrepentirse y hay que declararlo. Y aquí es muy importante que tú lo puedas declarar con tu boca, decirlo en voz alta, escribirlo, ¿sí? No digo que se lo digas a todo el mundo, delante de Dios y seguramente también delante de las personas a quienes tú has herido, porque a veces nuestro pecado sí afecta específicamente bueno, yo creo que el pecado siempre afecta a los que nos rodean, ¿no? Pero bueno, hay pecados que tienen que ver mucho con nosotros, pero hay otros en los que definitivamente impactamos y afectamos a los demás. Entonces, que tú puedas declararlo, que tú puedas reconocerlo y decirlo, ¿sí? Decirlo con tu boca. Recuerda, la palabra dice que la palabra tiene poder, ¿sí? Entonces, no es lo mismo pensar que decir. Yo le decía eso a una jovencita con la que hablaba hace unos días y estábamos hablando de un tema de perdón. Y yo le decía, no basta con que tú pienses que perdonas a la persona. Tú necesitas decirlo y necesitas declararlo, ¿sí? Y yo te invito a eso, a que tú puedas declarar ese pecado que Dios ha traído a tu memoria, que el Espíritu Santo te está redarguyendo, que tú puedas, tal vez después de este tiempo devocional o incluso ahora mismo, porque estás allí conectado, nadie te está escuchando, y puedas decirle, Padre, yo te entrego este pecado, yo acabo de identificar esto, no lo había visto, ¿sí? Lo pongo delante de ti, me arrepiento, ¿sí? Y recuerda lo que significa arrepentirse, que damos la vuelta, ¿sí? Arrepentirse es que yo digo definitivamente esto no va más y yo voy al otro extremo, ¿sí? Y como tercer punto, eh, que nos llevamos a nuestro corazón es que Él nos perdona, ¿sí? Él nos perdona, Él nos restaura y Dios tiene la capacidad de restituir todo lo que tú has perdido, ¿sí? Si tú sientes que has perdido muchas cosas en tu vida, que has perdido eh, cosas físicas, materiales, pero también que has perdido tu dignidad, tu esperanza, la confianza en otros, Dios puede restaurar todo, ¿sí? Dios puede restaurar todo, aun cuando lo que tú has perdido sea consecuencia de tu propio pecado. O sea, aunque te lo merezcas, aunque me lo merezca, que eso es lo más grande de Dios, de su gracia, que aunque nos merezcamos haberlo perdido, haber sido despojados, haber sido apartados, aunque no lo merezcamos por nuestro pecado, por su gracia, Él nos restituye, por su gracia nos restaura y Él nos llena nuevamente de gloria. Y eso es increíble, eso es maravilloso. Saber que tenemos esa gracia tan infinita de Dios, solo puede darnos esperanza, ¿sí? Esperanza de seguir caminando con Él, de saber que con Él tenemos respuesta, que con Él tenemos abrazo y que definitivamente no quiere decir que no es una licencia para pecar, ¿cierto? No es como era que decían, el que peca y reza empata, no es para eso. Pero sí es para poder de corazón arrepentirnos, porque la restitución no llega si no hay un arrepentimiento genuino, ¿sí? Si no hay un arrepentimiento verdadero. Definitivamente, sí es para nosotros poder avanzar con confianza delante del Padre y reconocer que Él está allí y que lo que sea que hayamos perdido, Él lo va a restaurar. ¿En qué tiempo? Solo Él lo sabe. Lo que sí sé es que será en el tiempo perfecto de Dios. No en el tiempo que tú crees que sea perfecto, sino en el tiempo que Él lo ha definido y lo ha establecido. Entonces, volvamos nuevamente a estos versículos. Quiero hacer énfasis en algunas. Entonces, revisemos en Job 22, el 24. Entonces dice nuevamente, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas tendrás por oro al Todopoderoso, y será él para ti como plata refinada. Quiero invitarte a pensar en qué es valioso para ti.
¿Qué es valioso para ti? Que tú amas, que cuidas, ¿qué es valioso para ti? Eso que es valioso para ti, lo que dice la palabra es que lo arrojes, que lo entregues. Porque si tú entregas lo que consideras que es valioso para ti, tendrás por oro al Todopoderoso. Y yo oro para que el Espíritu Santo te revele qué significa para ti específicamente arrojar eso que tú consideras valioso. ¿Sí? Porque tal vez no es literal, ¿cierto? No es literal de que, no sé, vayas y botes algo físico, tangible que tengas en la casa. Oro para que el Espíritu Santo te muestre qué significa para ti arrojar eso que tú consideras valioso y poner primero al Todopoderoso. Dice también, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz, en 22-28. ¿Cierto? Tremenda promesa esa. Yo recuerdo que en ese momento, bueno, en ese momento no, después, porque yo esta palabra la leí y la releí 50,000 veces. Cada vez que me sentía derrotada, yo volvía a este pasaje. Pero hubo un momento en mi vida especialmente, bueno, cuando empecé a emprender precisamente, y yo leí este versículo y decía, wow, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Uf, qué emoción, me va a ir bien. Este es el emprendimiento. Y, y yo recuerdo algo muy lindo que nos han enseñado siempre nuestros pastores, y es que uno no puede sacar solo un versículo, que siempre tiene que leer la palabra en contexto, que siempre tiene que apoyarse en un pasaje, en otro pasaje, y entender que la Biblia es una sola, ¿sí? Es una sola y que toda pero a veces uno se pega de este versículo, ¿no? Y solo este versículo, no, pues qué emocionante. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. No, me lo aprendí de memoria, todo lo que emprenda, todo con éxito. Pero miren que este versículo viene después de todos los anteriores, donde te habla de someterte a Dios, de arrepentirte, de grabarte su palabra en su corazón, de alejarte tu vida de la maldad, ¿sí? De orar, ¿sí? Así que no lo puedes tomar suelto, ¿sí? Yo no puedo como coger solo una palabrita y decir, ay, yo, listo, esta es mi promesa y Dios lo va a cumplir porque lo dice en su palabra y su palabra es verdad. Sí, claro. Pero hay unos previos, ¿sí? Hay algo delante de eso. Y eso es lo que yo tengo que tener presente en mi vida y tenerlo en mi check. Entonces, Dios me ha hablado mucho a través de esta palabra y por eso quise compartirla, porque también recordaba eso, ¿sí? Recordaba que es muy importante que nosotros podamos recordar las promesas de Dios, pero que también recordemos qué es lo que Dios está demandando de nuestra parte para ver esas promesas cumplidas, ¿sí? Porque definitivamente hay una parte que hace Dios, pero hay otra parte que solo puedes hacer tú, que es la de tomar acción, tomar decisión, generar cambios en tus hábitos, generar cambios en tus creencias. Eso es una decisión que tomas tú. Y Dios no va a tomar decisiones por ti. Él va a hacer y va a orar en su soberanía, pero Él no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer, ¿sí? Y eso es algo que debe ser claro para nosotros. Porque muchas veces, bueno, algunas veces yo he escuchado personas que me dicen, no, yo estoy esperando que Dios haga. Y si eso sale mal, pues es porque no era la voluntad de Dios y ya. Y si sale bien es porque sí era. Y entonces, de cierta manera, le dejan a Dios que Dios obre en las cosas que tú tienes que decidir, ¿sí? Y Dios no va a tomar decisiones por ti. Déjame decirte que eso es así. Bueno, pues hay momentos extremos donde Él mete la mano y de verdad nos saca de cosas, no sé ni cómo. Pero la verdad es que Él nos dio libre albedrío para que tomáramos decisiones, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay hábitos que tenemos que cortar y hay hábitos que tenemos que incorporar, ¿sí? Y te doy un ejemplo con el ejercicio, que me ha costado bastante. Bueno, ahí voy. Dios no me va a levantar de la mano, me va a poner los tenis y me va a sacar a correr. No lo va a hacer. O con alguno de ustedes lo ha hecho. Si con alguno lo ha hecho, no sé, a ver. ¿Sí? No,
tienes que tú levantarte, tienes que tú ponerte los tenis, tienes que tú caminar y salir, ¿sí? El que ha prometido salud, abundancia, largura de años, ¿cierto? Él está en la potestad de hacerlo. Pero el cuidado, la decisión diaria, pues depende solamente de ti, ¿sí? Entonces, quiero animarte a eso, a abrazar las promesas de Dios, pero también reconocer lo que está en tu responsabilidad, ¿sí? Él va a cumplir su promesa, siempre cumple su promesa. Él está cumpliendo sus promesas justo ahora. Ahora mismo Él las está cumpliendo. Y Él es fiel. Pero demanda que nosotros también seamos fieles. Sigamos leyendo allí. Dice, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo. Y aquí nos refuerza la importancia de la confesión, ¿no? De ser humillarnos delante de Dios, humillarnos delante de quien corresponda si lo hemos ofendido y declarar lo que es verdad, ¿sí? Mire que después de hablar de todo, de volvernos, de reconocer el pecado, él dice, él salva al que es inocente, ¿sí? Y yo digo, bueno, pero ¿cómo así que es inocente si ya estamos hablando de que pecó? Y entonces yo allí recuerdo en la limpieza que nos da la sangre de Jesús, ¿sí? O sea que así no seamos inocentes, Él nos limpia y nos deja como inocentes, ¿sí? Nos deja totalmente lavados, pero es definitivamente por su obra. Y cuando nos está hablando aquí de tu honradez, te permitirá estar a salvo, también a mí me refuerza ese mensaje de la confesión, ¿sí? De poder hablar, de poder decir y de poder declarar. Porque la honradez, como menciona aquí, es algo que se ve, ¿sí? Es algo que se observa con hechos. No es algo que se pueda, digamos que no es algo intangible, definitivamente es algo tangible, es algo que tú puedes observar, unos comportamientos claros que se pueden ver. Bueno, entonces esta es la palabra que papá nos comparte hoy. Te animo a que la vuelvas a leer, a que la guardes en tu corazón. Como te contaba, para mí ha sido una palabra que una y otra vez he vuelto a ella en diferentes momentos. Y en cada momento de mi vida Dios me ha regalado algo especial a través de esta palabra para hacer, ¿sí? En un primer momento fue rendición total, ¿sí? Entrega el pecado, ¿sí? En otro momento me sostuvo esa promesa de aquí, de saber que yo iba a poder cumplir mis votos, porque en algún momento yo sentía que no iba a poder y que no iba a poder mantenerme en la firmeza delante de Dios. En otro momento, como te decía, en mi entendimiento me dio esperanza, ¿sí? Y me recordó que soy sal, que soy luz y que he sido llamada a dar fruto y que Él está conmigo y me va a acompañar para hacer una historia de éxito. Entonces, yo te invito a que puedas volver a esta palabra y examinarla y examinar tu corazón y que el Espíritu Santo te siga hablando. La palabra dice que el Espíritu es el que nos redarguye de pecado, ¿sí? Es el único que puede ayudarnos a ser conscientes de pecado. Y, y es muy importante tener esto claro porque a veces nosotros nos creemos con la responsabilidad de convencer a los otros de algo, ¿sí? Y puede ser que tú seas usado, seas una voz de parte de Dios para una persona, pero al final el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo sea tu aliado, sea nuestro aliado, que siempre podamos tenerlo allí cerquita, que podamos buscarlo, que podamos decirle, Espíritu Santo, habla a mi corazón, convénceme de pecado, déjame ver esas cosas que yo no estoy viendo, porque solo tú puedes hacerlo. ¿Sí? Así que esa es la oración que yo te invito a hacer hoy, a que busques esos tiempos. Sé que es difícil, ¿sí? Y te lo digo, a mí a veces también me cuesta, pero definitivamente cuando tenemos esos tiempos de comunión, de intimidad, de poder
poner en alto muchísimas cosas y solamente verlo, solamente escucharlo. La paz que trae a nuestra vida, la revelación que trae a nuestra mente, a nuestro corazón, es algo que no tiene precio. Es de verdad maravilloso. Entonces, quiero invitarte a eso. Quiero invitarte a que uses este tiempo devocional y esta palabra especial que el Padre nos ha compartido para buscar también esos tiempos con Él y que Él pueda revelarte mucho más allá de qué significa para ti, porque te he compartido lo que ha significado para mí, pero también sé que el Espíritu Santo tiene una revelación particular para cada uno de nosotros. ¿Bien? Bueno, entonces quiero, antes de despedirnos, que vayamos al proverbio de esta semana. Pero bueno, no, vamos a cerrar más bien primero orando, vamos a orar por esta palabra especial. Un minuto, me estoy quedando sin voz. Vamos a orar. Espíritu de Dios, gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra está a nuestro alcance, Señor. Yo de verdad te doy gracias por eso, por permitirnos vivir en esta época, Señor, en este momento donde es tan fácil poder acceder a tu palabra de manera física, de manera digital, de manera como audio, de manera personal, cuando alguien nos comparte, cuando podemos escuchar un mensaje. Hoy es tan fácil acceder a tu palabra, papá Dios. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias por estos medios, Señor, por este instrumento que nos permite difundir este mensaje. Oro, Señor Jesús, para que recuerdes a nuestro corazón estos puntos que nos has hablado acerca de cómo podemos acercarnos más a ti, Señor, de cómo podemos caminar más contigo. Oro para que nosotros podamos tener conciencia de pecado, que podamos siempre recordar en toda situación, primero, que tú tienes el control, que tú eres soberano, que tú tomas las mejores decisiones, pero que hay decisiones que también nos competen solamente a nosotros y debemos hacerlas. También, Señor Jesús, nos has recordado que necesitamos rendirnos a ti, someternos y pedirte perdón, Señor, y poder dar la vuelta al pecado. Oro, Señor Jesús, para que ahora mismo seas tú trayendo conciencia de pecado en nuestros corazones, de lo que hemos omitido hacer, Señor, de que sabiendo hacer lo bueno no hemos hecho, Dios, que podamos verlo. Que siempre podamos ponernos delante de ti, Señor. Tu palabra dice que el que cree que está firme, ore para que no caiga. Y yo te pido, Señor Jesús, por eso, Señor, para que nosotros, Señor Jesús, podamos siempre ponernos delante de ti, Señor, y no creernos más de lo que somos, Señor Jesús. Señor, reconocer que te necesitamos, Señor Jesús, que necesitamos siempre de ti, Señor. Que podamos ir a ti a confesar nuestras tentaciones, Señor Jesús, y así tengamos que confesar menos pecados, Señor. Que podamos evitarlo, Señor, porque podamos ir a tu altar, Señor Jesús, y ser fortalecidos, Dios. Y te doy gracias, Señor Jesús, también, porque sabemos que tú siempre respondes, Señor, que eres un Dios justo, que eres un Dios verdadero, que cuando nosotros vamos a ti, Señor Jesús, tú sanas, tú restituyes y tú restauras, Señor. Yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todas las vidas que han sido restauradas, por todos los testimonios, Señor Jesús, que yo he visto de restauración, de restitución, Señor Jesús, en la vida emocional, Señor espiritual, Señor Jesús, financiera de las personas, Señor Jesús, porque lo has hecho tú, Señor Jesús. Y todos estos procesos, Señor Jesús, como este que vivió Job, Señor, y como tal vez los que hemos vivido nosotros, nos sacan más fuertes, Señor Jesús, nos sacan con un carácter más firme, Señor Jesús, pero sobre todo, Señor Jesús, con una relación más cercana, más íntima contigo, Señor. Oro para que podamos entenderlo, Señor Jesús, para que podamos abrazarte en los momentos de dificultad, Señor, y reconocer y saber que tú estás allí, Señor, que eres soberano sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada persona que está conectada, bendigo a cada persona que va a escuchar este devocional en algún momento, Señor. Y oro para que tu palabra, Señor Jesús, que es poderosa, Señor Jesús, llegue como tu palabra misma lo dice, Señor, como esa arma cortante, Señor, como esa arma que dispara directo al corazón, Señor Jesús, y que deja el mensaje grabado, Señor Jesús, para que pueda ser llevado a la obra. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona y bendigo este resto de semana. Amén. Bueno, iglesia, quiero despedirnos con el proverbio
y luego hacerles una invitación súper, súper, súper especial para este fin de semana. Entonces vamos a los proverbios. Hoy es 24 y en esta parte de los proverbios hay como una colección de dichos de los sabios que empieza desde Proverbios 22. Así que, bueno, aquí hay varias, como uno lo dice, bueno, pero esto es como frases como sueltas, pero en cada una hay unos tesoros de consejos de sabiduría para nuestra vida. Entonces, mira, miremos lo que dice en Proverbios 24. Dice, no envidies a los malvados ni procures su compañía, porque en su corazón traman violencia y no hablan más que de cometer fechorías. O sea, cuidado el entorno. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. La sabiduría no está al alcance del necio, que en la asamblea del pueblo nada tiene que decir. Al que hace planes malvados lo llamarán intrigante. Las intrigas del necio son pecado y todos aborrecen a los insolentes. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbos avanzan el suplicio. Pues aunque digas yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él paga a cada uno según sus acciones. Llamado a la acción. No hay cosas que nos corresponden a nosotros. Come la miel, hijo mío, que es deliciosa. Dulce al paladar es la miel del panal. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. No aceches cual malvado la casa del justo, ni arrases el lugar donde habita, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Y te invito a que te lleves esta palabra en tu corazón, que recuerdes lo que hemos hablado hoy, que Dios es soberano, que debemos someter nuestra vida y rendirnos a Él, rendir nuestro pecado, y que Él nos restaura, nos restituye y nos renueva. Amén.